Ya, muy bien chicos, vamos a comenzar. Buenos días. Hoy día tenemos nuestra clase 10, que pertenece, ¿cierto?, a la guía 10. Y hoy vamos a hablar sobre la fusión de las tradiciones, ¿cierto?, del antiguo continente europeo. Ya, el objetivo de la clase va a ser conocer y comprender características de Europa occidental en la Edad Media. Vamos a analizar algunas fuentes, ¿cierto?, que yo traje aquí, bien vistosas. Y vamos a tratar en lo posible, por favor, de demostrar interés y valoración por conocer el pasado de la humanidad. ¿Ya? Entonces, a ver aquí, ahí sí. Ya, entonces, vamos a recapitular un poquitito lo que yo mencioné la clase anterior, ¿ya? Y estábamos hablando, ¿cierto?, sobre precisamente de la Edad Media, pero nosotros teníamos que recordar, ¿cierto?, que para saber cómo se conformó la Europa que nosotros hoy día conocemos en los mapas, ya esta Europa pasó por una serie de transformaciones y vamos a comenzar de dónde partió el problema, ¿ya? O la situación. Bien, entonces lo primero es mencionarles, chicos, que nosotros lo que conocíamos antiguamente como Imperio Romano, que era lo que estamos viendo acá, sufrió bien digo, una transformación porque resulta de que uno de sus emperadores, que fue como el último de tener el dominio completo, que fue Teodosio, ¿cierto? Antes de morir, a él se le ocurre la idea de dividir el imperio. ¿Ya? Entonces, por un lado, vamos a tener lo que es el imperio de Occidente, cuya capital es Roma, que es lo que tenemos aquí con verde, y por otro lado, ¿cierto?, se crea el otro imperio que es el imperio de Oriente, donde su capital es Constantinopla, lo que nosotros hoy día conocemos como Turquía. Ahora, él pensaba, no quiero tener problemas con mis hijos, entonces el de Occidente se lo voy a dejar a Honorio, ya que este joven que vemos acá. Y el de Oriente se lo voy a dejar a Arcadio, que es el otro joven que vemos acá. Entonces, Teodosio pensaba que esta solución ya iba no a mejorar, sino que iba a impedir, ¿cierto?, un conflicto entre familias, entre hermanos. Pero lo que él no sabía, que en realidad estaba como destinando, en este caso, el imperio de Occidente al término, ¿cierto?, a que se acabara. Entonces, nosotros estamos en esta etapa, a donde lo tengo yo encerrado con rojo, ya que es la Edad Media. Ya hablamos de la prehistoria, hablamos muy poquito, ¿cierto?, de la Edad Antigua, y nos saltamos, ¿cierto?, con todo a la Edad Media, donde comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente, que era lo que yo estaba hablando ahora, ¿ya? Y termina con el descubrimiento de América en el siglo XV, ¿ya? Entonces comienza en el siglo V y termina en el siglo XV. Luego de esto, nosotros después ya en el próximo semestre deberíamos empezar a hablar de la Edad Moderna, pero en este momento estamos acá. Es importante siempre recordar el tema del Imperio Romano, porque con esto nosotros comenzamos, ¿cierto? Con la caída comenzamos la Edad Media. Ahora, esto de aquí a lo mejor van a decir, oh, tía, qué difícil. No, no se preocupen porque yo se los voy a explicar. Esto es como un resumen de todo lo que yo había hablado en la clase anterior. Perdón, Bien. tía, me voy. ¿Sí? Me interrumpo, perdón. No entendí qué pasó. No sé, quizá había unida y se equivocó de clase. ¿Quién era el Gregory? Creo. Sí. Ah, se equivocó de clase. Ya, no importa. Sigo entonces. Ya, entonces chiquillos, pongan atención acá. A ver, ¿por qué es importante hablar del Imperio Romano? Es importante porque resulta de que cuando se divide el imperio, comienza, ¿cierto?, la transformación de Europa, que es esto que tenemos acá con color verde, ¿ya? Entonces, al dividirse el Imperio Romano, esta Europa yo estoy moviendo acá el mouse, lo que está con verde se empieza a transformar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Primero, el Imperio Romano de Occidente, que era la parte verde, tiene un descenso de la producción, ¿ya? Entonces con todo esto hay un fin de las conquistas, el imperio ya no conquista más territorio, hay una falta de esclavos, la gente se vuelve más pobre, hay un parálisis, ¿cierto?, en la parte artesanal y comercial, ¿ya? Y eso también genera, ¿cierto?,
todo esto genera el descenso de la producción, perdón, de la producción, no de la población, de la producción. Ya, entonces, ahora, esto también lleva a una crisis económica, pero esto también está acompañado de causas políticas. Estamos hablando de la crisis del Imperio Romano, ¿ya? Ahora, primero, hay un debilitamiento, ¿cierto?, en el caso del poder militar, ya en el caso del ejército. Ellos ya no resguardan la frontera, ¿cierto?, del Imperio de Occidente, sino que estas fronteras se vuelven más indefensas, están más inseguras. Por lo tanto, hay más, están más propensas a sufrir ataques, ¿cierto?, de los pueblos bárbaros, de los pueblos germánicos, ¿ya? El imperio está debilitado, hay revueltas de la población, hay inseguridad de la frontera, ¿cierto? Pero también hay un aumento del poder militar, pero consigo también esto trae una crisis, ¿ya? O sea, en todos los ámbitos hay una crisis, por lo tanto, el Imperio Romano de Occidente se ve tan como sofocado con esto, que llega, ¿cierto? Y está tan debilitado que llegan los pueblos germánicos, ¿cierto? O los bárbaros a atacar, ¿ya? Ahora, dentro también de la crisis, antes de que lleguen todas estas invasiones, lo que habíamos visto anteriormente es que Teodosio divide el imperio, ya lo divide, ¿cierto? Entonces, esto también es un caos, ya un caos en este caso para el imperio, y es aquí también donde, vuelvo a insistir, los germánicos se apoderan del territorio, ¿ya? Ahora, tenemos un pueblo que se destaca por sobre el resto, que son los hunos, y que lo voy a mostrar acá a continuación, ¿ya? En este caso tenemos a Atila, que es el rey de los hunos, ¿ya? Y que está ubicado en este sector, ¿ya? Hacia el oeste de Europa, hacia la parte oriental, y este pueblo empuja a las demás tribus bárbaras o germánicas, ¿cierto?, a invadir el imperio que está en decadencia, que es el occidente. Ya, por lo tanto, ellos, ¿cierto?, tienen un rol fundamental, ¿cierto?, en las invasiones, porque empujan a estos otros pueblos que son tal vez un poco más chiquititos, como los ostrogodos, los visigodos, los vándalos, los sajones, los francos, por mencionar algunos. Entonces les dice, oye, mira, es que en realidad esto que era el imperio de Occidente está súper debilitado, formemos una alianza, vamos, atacamos, ¿cierto?, y nos apoderamos del territorio. Entonces todo lo que está con esta marquita roja que yo estoy siguiendo con el mouse, serían las fronteras del Imperio Romano que están absolutamente debilitadas, ¿ya? Y todo lo que está con color azul, que son estas flechas, vendrían siendo las posiciones originarias de las tribus bárbaras. Entonces, por ejemplo, la más lejana a todas, ¿cierto?, son los hunos, ¿ya? Donde su rey, este caballero que tengo yo acá arriba, que es Atila, ¿ya? Entonces, más acá, más yendo hacia Europa, vamos a encontrar a los ostrogodos, los visigodos, los vándalos. Por este sector tengo los francos, los sajones, ¿ya? Y por mencionar algunos, porque en realidad son varias tribus, ¿ya? Voy a abrir mi pantalla y hasta ahí. ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Se van acordando de lo que yo dije la semana pasada o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Seguro? Ya. Si tienen dudas, chiquillos, si voy muy rápido, me dicen, tía, ¿sabe qué? Va muy rápido, no entendí, ¿ya? Me interrumpen, no hay problema, ya. Entonces, ahora, todo este rato, bueno, desde la semana pasada, yo estoy hablando hoy que los pueblos germánicos, que los bárbaros, pero ¿quiénes eran realmente ellos? ¿Cuáles eran las características que tenían? ¿Ya? Bien, primero recordarles, voy a abrir aquí un poquitito mi pantalla nuevamente, recordarles que cuando yo hablaba de los pueblos germanos, acuérdense que son estos pueblos que llegan a invadir a este imperio decaído que es Occidente, pero que tienen un dialecto distinto a lo de los romanos. Ya su lengua era así como va. Por lo tanto, los romanos, porque llegaron en pequeños grupos antes de hacer una gran invasión, entonces los romanos que fueron viendo a estos pueblos bárbaros, ya que se fueron relacionando con ellos, no les entendían lo que hablaban. ¿Ya? Así que los romanos dijeron, oye, en realidad es como que hablan va, así que los bautizaron como los bárbaros, ¿ya? Por esa forma de hablar así como va, ¿ya? Entonces los bautizan como los bárbaros, ¿cierto? Pero cuando yo hable de los bárbaros o de los germanos, estoy hablando de los mismos pueblos, ¿ok? Ahora, las características en común que tienen ellos
¿ya? Es que eran pueblos originarios, ¿cierto? Como dije yo, del norte de Europa, y el más lejano era, ¿cierto? Los hunos, que estaban hacia más el lado oriental, ¿ya? Y se caracterizaban por su lengua germánica, esa lengua que yo les decía como el ba, ¿ya? Que era un dialecto absolutamente desconocido para los romanos. ¿Ya? Ahora, estos pueblos eran seminómadas. Recordemos que nómades, perdón, quiere decir que se trasladaban de un lugar a otro, y sedentarios que estaban establecidos en un mismo lugar. Pues bien, este pueblo tiene de ambos, ¿ya? Por eso se dice que son seminómades. Vivían de la ganadería, de la agricultura, pero de una agricultura muy primitiva, ¿ya? Y además de esto, ellos también conocían y dominaban el arte de la metalurgia con hierro, ya donde ellos podían fabricar unas armaduras de excelente calidad que les ayudaba, ¿cierto?, a los combates que ellos iban, ¿ya? Estaban organizados en familias, ya con una cierta cantidad de personas, a lo que ellos llamaban los clanes, y en cada clan había un jefe, ¿cierto?, de la familia, ¿ya? Y además de esto era como el cabecilla militar, ¿ya? Y a lo que nosotros ahí vamos a conocer como monarca, se les daba así como el título de monarca. Aquí nosotros empezamos a conocer las monarquías, gracias a estos pueblos, ¿ya? El rey tenía un poder ilimitado o absoluto, ¿ya? Como yo escribía acá, ¿ya? Pero resulta de que tenía una característica muy particular, porque él, aparte, no imponía tanto la autoridad, sino de que él se imponía a través del ejemplo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si, no sé, pues tenían que ir a combatir o tenían que ir a conquistar un territorio, el primero que iba, ¿ya? El primero que lideraba todo esto era este monarca. Entonces lo hacía a través del ejemplo. Él gobernaba a través del ejemplo. Imponía, ¿cierto?, su mandato, y vuelvo a insistir, a través de este ejemplo. No era como decir yo soy el rey y tú me tienes que obedecer, no, él lo hacía a través del ejemplo. Por lo tanto, la gente, su pueblo, sus súbditos lo admiraban mucho, ¿ya? Entonces lo seguían además con mucha fidelidad. Hasta ahí, lo que expliqué, ¿queda claro? Sí. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Sí? Ya, continuamos entonces. Bien, aquí nosotros vemos una imagen de cómo tal vez se pudiesen haber visto, ¿cierto?, estos pueblos germanos o bárbaros, ¿ya? Y también con ello aparecen una serie de características que tal vez ustedes deberían apuntar ahí en sus cuadernos. Primero, mencionar de que su religión era politeísta y que tenía también como un origen natural, como que le daban el sentido a la vida, era todo a través de la naturaleza. Por lo tanto, podían decir de que tenían el dios del fuego, el dios del agua, ¿cierto?, etcétera. Entonces, al ser una religión politeísta, ya esto quiere decir de que creían en varios dioses, ya vivían a través de comunidades, ya a través de los clanes. Su mandato era a través, o el jefe, ¿cierto?, o el líder era a través de una monarquía, ya que a su vez también tenía un poder militar, ya su economía estaba basada en la agricultura, pero primitiva, ya había un intercambio de productos con algo que nosotros llamamos el trueque, ya hablaban lenguas y dialectos que eran absolutamente locales, que eran muy desconocidos por los romanos. Entonces vuelvo a insistir, por eso les colocaban, o le colocaron a ellos los bárbaros, ¿ya? Y sus, perdón chiquillos, que algo pasó en mi casa, ya, y sus tradiciones, ¿cierto?, o sus leyes se transmitían en forma oral, ya no había nada escrito, se comunicaban a través, ¿cierto?, de su boca, ¿ya? Y algo que se me escapaba y algo muy importante es que ellos administraban algo que se llamaba el ban. Esto quiere decir de que cuando llegaban como a invadir un lugar y hacían como un robo, digamos, de algunas propiedades, de algunas cosas, ellos se repartían en partes iguales el botín. Ya tal vez como súper loco lo que estoy mencionando, pero en realidad así era. Ya entonces si ellos robaban, no sé, tantas monedas o tantos objetos, ya se repartían en partes iguales con las personas que habían participado de esto. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende o no? Sí.
¿Sí? Ya. Ya, me desconcentré un poquito porque sentí un ruido, pero fatal aquí en la casa. Algo se me quebró, no sé qué. Alguien se mandó una embarrada aquí en mi casa. Ya, seguimos entonces. Ya, entonces, chiquillos, una vez que llegan, ¿cierto?, los germanos a invadir este territorio, ¿ya?, o los bárbaros, se va a crear una fusión de tradiciones. ¿Por qué? Porque en el territorio de Occidente, del Imperio Romano de Occidente, hay un aporte cultural del estilo greco-romano, pero también a su vez tenemos un aporte en la parte religiosa judeo-cristiana, que tiene que ver con la religión católica que ellos profesaban. Ahora, a estas dos cosas se le llega a unir, ¿cierto?, las tradiciones y la forma de vida de los germanos, ¿ya? Porque ellos también aportaron. Entonces, es lo que yo le decía al grupo anterior, es como meter en una juguera, ¿ya?, toda la tradición grecorromana, la germana y la judeocristiana. Y de todas estas tres cosas vamos a formar, ¿cierto?, una tradición en común para todo este pueblo. Ahora, ¿qué aportaron cada uno? Vamos a partir con lo grecorromano. Primero, aportaron gran influencia, ¿cierto?, de la cultura griega y romana. Ya ahora, esta nueva población que se está conformando, ¿cierto?, nueva Europa, va a adoptar algo que es el latín, ¿ya?, como lengua. Ahora, el latín, súper importante mencionar, ¿ya?, va a tener también una transformación, ¿ya?, porque el latín se va a mezclar con la lengua que traen, ¿cierto?, los germanos. Y en relación a esto, a la fusión entre el latín y el dialecto germano, van a hacer algo que se llaman las lenguas romances. Y las lenguas romances son el francés, el portugués, el español, el italiano, por mencionarles algunos, ¿ya? Entonces, ellos, vuelvo a insistir, adoptan el latín, esta nueva población, ¿cierto?, adopta el latín, pero se mezcla, ¿cierto?, con la lengua germana o la lengua bárbara, ¿ya? Y nace, vuelvo a mencionar, para que lo apunten por ahí, las lenguas romances, ¿ya? No solamente, bueno, adoptaron las lenguas, ¿cierto?, o hubo una transformación o fusión de estas, sino que también hubieron costumbres, ¿cierto?, y algunas leyes que se basaban en algo que se llama el derecho romano, ¿ya? Y el derecho romano era una serie de leyes, pero que estaban escritas. Acuérdense que yo les decía que los germanos transmitían, ¿cierto?, sus leyes, pero en forma oral. En este caso no. El derecho romano ya son una serie de comportamientos que tú tienes que seguir, de leyes o de reglas, pero que estaban escritas, ¿ya? Ahora, ¿qué aporta la población germana? Ellos aportaron a Europa el vigor y la fuerza, ¿ya? Esa fuerza aguerrida que tenían, la lucha, la entrega, ¿cierto? Y también el tema de la fidelidad y de la lealtad hacia, en este caso, su monarca o un jefe o un superior, ¿ya? Y además de todo esto, los germanos entregan a esta fusión de cultura una forma de organizarse que está basada en la monarquía, ¿ya? Y por último, en lo judeo-cristiano, más simple todavía, porque lo que aporta la religión en esto es eso, la religión como propiamente tal, que es la religión católica, ya que más tarde pasa a ser la religión oficial, ¿cierto?, de todas las monarquías nacientes. Ya, entonces, vuelvo a insistir, en Europa, ¿cierto?, se forma esta nueva Europa, esta nueva población, pero con una mezcla de estas tres cositas: de la cultura grecorromana, que es lo que aportan los griegos, de la cultura germana, que es lo que aportan ellos, ¿cierto?, y lo que aporta la parte de la religión, ¿cierto?, que en este caso sería como religión oficial la religión católica, ¿ya? ¿Se entiende eso? El tema de la juguera y de la mezcla de culturas, ¿o no? ¿Sí? Sí. Que lo veo tan cómodo yo ahí a usted. ¿Se entiende? Sí, profesora. ¿Sí? Ya, muy bien. Espero que lo entiendan porque la guía de la tarde habla de esto, puntualmente de esto. Ya, entonces, esta fusión, esta juguera de todas estas tradiciones, ¿cierto? Vamos a meter todas estas tradiciones en la juguera, las vamos a mezclar, se van a fusionar, y a esto, chiquillos, nosotros le llamamos sincretismo, y el sincretismo es la mezcla de varios pueblos para conformar una nueva, ¿ya? Entonces yo mezclo una cosa de aquí, otra de acá y otra de acá, y a esa palabrita
¿cierto? Nosotros no le vamos a decir ni mezcla ni nada, sino que esto se llama, ¿cierto? Sincretismo, ¿ya? Sincretismo cultural, y que es la mezcla de varios pueblos o de varias tradiciones de varios pueblos para conformar una nueva. ¿Ya? Eso es como pregunta de prueba por si acaso. Esto no entra mañana, ojo con eso, pero sí les voy a hacer una prueba de esto. Pero esta preguntita yo la pincharía por ahí para que la tengan en cuenta. Ya, entonces, una vez, ¿cierto? Que yo mezclé la cultura grecorromana, la germánica y la judeocristiana y eché toda la batidora, vamos a sacar, ¿cierto? Ya un resultado. ¿Cuál es el resultado? Este sincretismo. Primero, se adopta, ¿cierto?, el derecho romano, donde la aplicación de las leyes para todos van a estar todas escritas. Vamos a tener un tipo de organización social basada en los lazos de la dependencia y de la reciprocidad, ¿ya? Y aquí van a hacer algo que lamentablemente lo vamos a pasar, pero de vuelta de vacaciones, que es el feudalismo. Lo vamos a pasar, pero muy a grandes rasgos, ¿ya? Solamente lo voy a mencionar ahora, pero aquí la organización social se basa en la reciprocidad y en la dependencia. Y además de esto, como en todas las tradiciones, nace algo que es la organización estamental, que era la pirámide, ¿ya? Siempre le digo así para que se acuerden. Esto es una sociedad estamental. En la cúspide vamos a tener al mayor poder, al que manda, al rey, al soberano. Y más abajo van a venir todos los eslabones de todas las otras clases sociales que son menos que el monarca, ¿ya? Entonces, vamos a tener una clase social que va a tener privilegios, que van a ser los que van a estar más arriba de la pirámide, ¿ya? Y los que tienen menos privilegios son los que están más abajo, ¿ya? Y por último, vamos a tener, ¿cierto?, esta nueva lengua, que era la mezcla entre el latín y la germana, y van a nacer las lenguas romances, ¿ya? Que las lenguas romances vendrían siendo el italiano, el francés, el portugués, el español, etc., ¿ya? Entonces, no es que todos hayan hablado latín, no. Lo que pasa es que había una parte de la población que hablaba latín, pero acuérdense que había otra que hablaba estas lenguas bárbaras, ¿cierto? Y se mezclan. Entonces, al mezclarse van a hacer, ¿cierto?, una nueva forma de lengua, que son las lenguas romances. Y las lenguas romances son italiano, portugués, español, italiano, francés, etc. ¿Ya? Vuelvo a preguntar. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien o no? Háganme así por último. Bien. Bien. ¿Sí o no? ¿Bien? Bien. Ya. Perfecto. Continúa entonces. Ya. Y con esto, chiquillos, yo hago un resumen, un barrido de todo lo mencionado. Entonces, vamos a mencionar que los reinos germánicos, ¿cierto?, que llegan a invadir a Europa, o en este caso al decaído Imperio Romano de Occidente, son los visigodos, que son los que están aquí con verde, son los visigodos, los ostrogodos, los franco-lombardos, anglosajones y los hunos, por mencionar algunos, ¿ya? Porque habían más, pero estos son como los más representativos. Aquí yo puedo decir, dígame. Es que podría retroceder una cosa en la diapositiva para sacarle foto y escribir en el cuaderno yo después. Pero no te preocupes, Martín, voy a mandar el Power. Me voy a bueno. apiadar de ustedes y les voy a mandar igual el material. ¿Ya? Bueno. Ya, entonces, acá lo que yo les decía, que estos son algunos de los pueblos que llegaron a invadir, pero yo voy a rescatar en primer lugar a los hunos, porque los hunos fueron los que le dieron el empujoncito a los otros pueblos para llegar a invadir al decaído imperio, ¿cierto?, de Occidente. Ellos dijeron, oye, mira, sabes que en realidad este imperio está más o menos nomás, lleguemos acá a invadir. Entonces empuja a todos los demás a esta invasión. Y por otro lado, quiero recordar algo que mencioné en la clase pasada, que son los francos, ¿ya? Ya que los francos más tarde pasan a ser, ¿cierto?, el imperio carolingio, que estaba al mando de Carlomagno, que fueron uno de los pueblos bárbaros que tuvo una mayor expansión territorial dentro de Europa, ¿ya? Y al final ellos pasan a ser el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico. Y eso ustedes lo pueden revisar en la diapositiva, o sea, perdón, en la presentación de la clase anterior, ¿ya? Ahora,
estos pueblos, ¿cierto?, llegan a invadir al decaído Imperio Romano de Occidente, pero este decaído imperio en su momento fue muy fuerte, ¿ya? Ahora, ¿qué le afectó mucho? Las inseguridades de las personas, producto del debilitamiento de quien mandaba, ¿cierto?, que era del emperador. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Porque el emperador le ponía como mucha atención a Roma y dejaba al resto del pueblo ahí como a la deriva. Ahora, hay un debilitamiento, ¿cierto?, de las fronteras, llegan los pueblos a invadir, hay un decaimiento comercial y artesanal, hay un abandono de las ciudades, ¿cierto? El mismo ejército tiene una crisis interna, por lo tanto no protege la frontera y esto hace que los pueblos lleguen a invadir, ¿ya? Por ese lado tenemos el por qué llegan los bárbaros a invadir al imperio. Y por otro lado, cuando ya está esta invasión, cuando ya están los bárbaros, los germanos instalados, ¿cierto?, en este territorio, ellos van a traer consigo varias tradiciones, varias costumbres, pero se van a mezclar, ¿cierto?, con algunas tradiciones y costumbres de los pueblos romanos, ¿ya? Ahora, ¿qué se adopta de los romanos? La moneda romana, el derecho romano, el latín, que más tarde se mezcla, se hace una fusión y nacen las lenguas romances, ¿ya? Y también se adopta el cristianismo, ¿ya? Porque aparte, bueno, los bárbaros en su comienzo eran politeístas, pero cuando llegan a vivir, ¿cierto?, a el Imperio Romano de Occidente, ¿ya? Ellos sufren algo que se llama la romanización, que eso quiere decir que es adoptar algunas tradiciones de los romanos, porque por esas cosas de la vida ellos también sentían admiración por este pueblo, ¿ya? Y además, internet, muy mal, internet. Patricio tiene abierto el micrófono por si acaso, ¿ya? Y además de eso adoptan la religión católica. ¿Qué aportan los germanos? ¿Qué van a aportar para esta mezcla? Aportaban el vigor, la fidelidad, la lealtad, ¿cierto? Pero lo que más llama la atención fue el aporte de su estructura política. Entonces, en este caso, que estaba basada a través de la monarquía, a través de un rey. Nosotros aquí vamos a conocer las monarquías gracias a los pueblos germanos, ¿ya? Y estas monarquías van a ser de carácter hereditaria. Esto quiere decir de que la corona siempre iba a estar en la familia, como por ejemplo hoy día la corona de Inglaterra o la corona española, ¿ya? Eso, ¿ya? Ahora necesito, voy a abrir mi pantalla, necesito que tengan a mano la guía porque la voy a explicar, ¿ya? Entonces, para eso yo necesito que pongan mucha atención porque el grupo anterior me hizo varias preguntas que tienen que ustedes tener en consideración ahora en el caso que tengan dudas, ¿ya? Entonces, veamos la guía. En la número 1, ¿ya? En la número 1, estamos en la guía 10, en la número 1 ustedes deben completar este cuadro que aparece acá, ya con los elementos germanos, romanos y cristianos, ¿cierto?, de la Europa. Ya acuérdense de aquí que yo les decía, se echaba todo en una juguera y se hacía una mezcla, ¿ya? Para tener después una cultura nueva. Ahora, ¿cuáles fueron los aportes romanos? Cuando yo hablo de los aportes romanos me refiero a los aportes greco-romanos, ¿ya? ¿Qué fueron lo que aportaron ellos? Ahora, aportes germanos, ¿qué fue lo que trajeron ellos y se impuso acá en esta Europa nueva? Y en el caso del aporte judeo-cristiano tiene que ver con la religión. ¿Cuál fue la religión que se adoptó como oficial? ¿Ya? En el número 2 van a completar las frases, ¿ya? Y que tienen que ver con las tribus germanas, con su forma de vida, cómo eran llamados ellos, qué religión practicaban al principio los germanos, al principio. Y también me van a tener que escribir 4 ejemplos de pueblos germanos. Hay más, pero ustedes me van a escribir solamente 4, ¿ya? En la de acá, de las nubes, no logro ver bien. Si alguien me puede leer el encabezado de la número 3, porque tengo justo la barrita del Zoom y no me deja ver. Trini, léeme por favor el encabezado. Completa el mapa con la función de las tradiciones europeas. Ya, perfecto. Súper, gracias Trini. Entonces, lo que tienen que hacer acá es lo siguiente.
En la nube que está en el centro, ustedes van a colocar el título de la nube, en este caso la fusión de las tradiciones. Entonces me van a hablar de la función en el plano, por ejemplo, de la organización social, de la lengua, del derecho romano, etc. Entonces, en cada nube me van a anotar una descripción breve de cómo se fusionaron. Vuelvo a insistir, el centro de la nube es para el título. Aquí va el título, ¿ya? Y en la número 4, más fácil imposible porque tienen que mirar este mapa, pueden fijarse nuevamente después en el Power, y lo único que deben hacer es marcar con una X el lugar de procedencia de los pueblos germanos. Solo eso, nada más, ¿ya? Y esa sería toda la guía. ¿Tienen alguna duda? Tía, Díganme. tía, en la número 1, que dice que tiene el cuadro, y nos cabe, cuando escribimos, a mí usualmente me cabe todo lo que tengo que escribir ahí, ¿Ya? y a ¿Puedes- veces si lo escribes escribo aquí. atrás, Sí, exacto. Sí, ponele tú ahí, po. Mira, por ejemplo, en la parte de adelante, porque por lo general uno empieza a revisar y después uno se da cuenta que ustedes escriben atrás. Entonces tú ponele, continúa en la hoja de atrás. Entonces tú incluso puedes hacer el cuadro completo atrás. ¿Ya? Esa es como una alternativa. Ya. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Quedó claro lo que tienen que hacer? Diego, Martín, Nolasco, el Alex. No, tía. Ya. Entonces estamos ok, están claritos. ¿Sí? Ya. Chicos, se tendrían que conectar a la tarde con la tía Nati y la guía está sumamente fácil. Yo ahora les voy a mandar el Power para que ustedes lo tengan y a la tía Nati ahora, porque anoche era muy tarde y por eso no se lo mandé, le voy a mandar el material para la clase tía Nati. ¿Ya? Ya, tía Caro. ¿Ya? Entonces, espero, chiquillos, que esto, que la verdad es que trato de comprimir la materia lo más fácil posible, ya la hayan podido entender, ¿ya? Pero de todas formas, con volver a observar el Power, con leerlo, yo sé que lo van a entender mucho mejor. Otra cosa importante, mañana tienen prueba, ¿ya? Mañana tienen prueba conmigo. Estudien de los PowerPoint que yo mandé la semana pasada. Estudien de ahí. La prueba comienza a las 8:30 y termina a las 2 de la tarde. No hay más, hasta las 2 de la tarde, porque hasta esa hora nosotros trabajamos con la tía Nati. ¿Ya? Yo durante la mañana tengo clase con primero básico, ¿ya? Pero de todas formas igual voy a estar atenta al WhatsApp si es que surgiera alguna duda, ¿ya? Así que, y lo otro, nombres completos. Aquí no me sirve, por ejemplo, Connie, Cata, no, nombre completo. Si usted se llama, voy a tomar tu nombre Alex, es un ejemplo, usted se llama Alex Tobar tiene que decir la prueba. No como la vez anterior, que algunos me colocaron, por ejemplo, Alex. Yo esa prueba no la voy a revisar y tiene automáticamente un 1. ¿Ya? Porque no estamos en primero básico, estamos en octavo. Así que nombres completos, ¿ya? Y lo otro es que solamente una vez pueden hacer la prueba. Una vez. Porque hubieron algunos que se pasaron de listo y me hicieron la prueba anterior como 3 veces. ¿Ya? Eso. ¿Tienen otra duda en relación a la evaluación, a la guía o algo, chicos? No, tía. Ya, súper. Ya, entonces los libero, que estén muy bien. Estudien para mañana, no está difícil, pero tienen que estudiar. ¿Ya? Aunque tengan el cuaderno encima, no les va a servir. Tienen que estudiar. Ya, chicos, se pueden desconectar. Que estén muy bien. Les voy a mandar este material ahora al grupo. Chao, chao. Chao, tía, cuídese. Igual, chao. Un abrazo, tía Caro. Chao, chao. Chao, nos vemos. Gracias.